El tema de hoy es Saúl versus Goliat. No se preocupe, no hay un error de imprenta, no es que el pastor tiene otra Biblia, no. La historia es Saúl versus Goliat. Y ya le voy a explicar por qué. Esta es la primera parte de dos que vamos a hacer. El próximo domingo predicamos una segunda parte, pero que pueda venir también, ¿no? Aunque algunos vienen saltando el domingo, no entiendo por qué todavía la lógica de eso, ¿no? Deberían que venga todos los domingos. Pero hoy va a ser la primera parte y el próximo domingo viene la segunda. Mire, siempre cuando hablamos de David, hay dos historias que las contamos, le sacamos el jugo a esas historias. Una de ellas se la contamos a los niños. ¿Cuál es esa historia? David y Goliat. No, hay una canción incluso. Oh, el guerrero David. Si no sabe, escuche música cristiana para sus hijos. No le den teléfono para que escuche ahí quién sabe qué cosa. Ponga las canciones cristianas. Entonces siempre le enseñamos a David y Goliat. Y esa predicación está hasta cuando somos adultos. Usted va a escuchar reflexiones muy buenas, por cierto, que le van a decir: conquista tu Goliat. El Señor te ha dado una onda espiritual. No está buscando una moto por todos lados, no existe. Y tienes que vencer a tu Goliat. ¿Cuántos han escuchado esa predicación alguna vez? Anda, escuche predicaciones, oiga, está viendo documentales, historias. Siempre te dicen: conquista tu Goliat, tumba tu Goliat. Y uno lo ve ahí inmediatamente, no. Entonces siempre le damos connotaciones espirituales. Hay otra historia que es más para los adultos, porque es un crimen pasional. La historia de David y Betsabé. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Ahí sí, no, esa historia de ustedes, crónica roja de Europa. David, lo vamos a tener que ver rápidamente. David se mete con Betsabé, que estaba casada con Urías Eteo, el esposo, el marido, el hombre. David deja embarazada a Betsabé. Así es, el rey David, el siervo de Jehová, la dejó embarazada. ¿Y qué estaba haciendo el esposo de Betsabé? En la guerra peleando por el rey David. Sí, te puedes saber. O sea, yo le doy. Entonces, David embaraza a Betsabé. Betsabé le dice: David, habla serio. ¿Qué pasó, mujer? ¿Cómo? ¿Me la hiciste? ¿Cómo pasó? Tú sabes cómo pasó, tú sabes. Y ahora, y David tiene un plan. Manda a matar al esposo de Betsabé, Urías, que estaba en la guerra. Le envía una carta al general del ejército y le dice: mira, este que está aquí, me lo pones en el lugar más peligroso. Oye, mándalo a matar. Mándalo a que se muera en el nombre de Jehová de los ejércitos. Urías se muere, David se queda con Betsabé. Pero el desenlace de esta historia, que es lo que nos gusta, es que viene el profeta Natán, confronta a David, le hace ver su pecado y David se arrepiente y escribe el Salmo 51, un precioso salmo. Entonces, contamos la historia de David y de Betsabé para hablar del perdón de Dios, de la gracia de Dios, para que nos demos cuenta de que no importa cuán miserables somos, el Señor está ahí para perdonarnos. Nos cuentan la historia de David y Goliat para decirnos: no importa cuán grande es tu problema, no importa, Dios te da las fuerzas para que tú puedas derrumbar tu problema y conquistarlo para la gloria de Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dicen amén? Nos gusta eso. 30 años escuchando esa historia, que no está mal contadas, no está mal contadas. Pero hay otras historias de David que hay que contar también. Y yo les quiero contar dos de ellas. La primera se la voy a contar hoy día, la segunda es el domingo que viene. Historias que no son tan populares, porque no te hablan de conquistar. Historias que no son tan populares, porque no te hablan de gracia para ti. No, pero es una historia que está en la palabra de Dios y que se la quiero compartir. Miren, la relación de Saúl y
y David. El rey Saúl en ese momento, David, pastor de ovejas, pasó de ser una relación cordial a una tormentosa. Todo porque Saúl comenzó a tener envidia de David cuando el pueblo comenzó a celebrar más a David porque mató a Goliat. Esa es la historia, ¿no? Todos sabemos que la Biblia no Goliat, ¿sí o no? Estamos comunicando tiempo y espacio, ¿no? Entonces, cuando regresan a Israel, pasó lo siguiente. Está en su boletín, 1 Samuel 18, del 7 al 9. Ya regresan Saúl y David al pueblo después de matar a Goliat y derrotar a los filisteos. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000, a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Celos, envidia, porque el uno tenía más reconocimiento que el otro. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de eso también? No, que muchos dicen: yo no quiero reconocimiento, a mí no me digas nada. Pero nos molestamos porque no aparecemos en la foto. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, este fue el inicio de la relación tormentosa entre Saúl y David. Una relación de tormento, no por causa de David, sino por causa de Saúl. Luego de esto, Saúl trató de matar varias veces a David. Y aquí les voy a leer, vamos a leer esas veces. Miren que lo intentó matar aún cuando David se convirtió en su yerno. Ahí no me lo entendía Saúl. Se le lleva a mi hija. Qué malo. Médico está mal. Matar está mal. Suegros. No se mata a los yernos. No se mata. A ver. Le leo. Los intentos de asesinato. 1 Samuel 18:11. ¿Sí tiene todo su boletín? Sí. Si alguien le falta un boletín, levante la mano. ¿No? De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Primer intento de asesinato. Más adelante, 1 Samuel 18, versos del 23 al 25. Los oficiales hablaron con David, pero él contestó: ¿creen que es muy fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un hombre común y corriente. Los oficiales dijeron a Saúl lo que David había dicho. Saúl les dijo: díganle a David que el rey no quiere que pague dinero por su hija. En ese tiempo existía la hermosa costumbre de que el sinvergüenza que quería venir a llevarse a la hija tenía que pagarle al suegro. Que recuperar las costumbres bíblicas. Que recuperar, Ricardo, no está, Víctor. ¿Ah? Yo una dote, y la dote tenía que ser a la altura de la belleza de mi hija. Yo me voy a hacer multimillonario. De verdad. Sigamos. Saúl solo quiere vengarse de sus enemigos, así que pide 100 prepucios de filisteos por darte su hija en casamiento. Saúl pensaba en secreto que los filisteos matarían a David. Lo envía en una misión para que pelee con los filisteos, para que lo mataran. Pero David mató a toditos esos filisteos. Sigamos. 1 Samuel 19, verso 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Más adelante, verso 10 de 1 Samuel 19. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Y 1 Samuel capítulo 23 verso 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Estos son los intentos que la Biblia narra de Saúl tratando de matar a David. Y aquí en este último versículo
hay una predicación, sino que está muy dura todavía, hermanos. En el último versículo que le leí, le leo una vez más. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano. Saúl, en lo loco que estaba, él creía que Dios le había puesto en bandeja de plata a David. Hay una predicación de esto que está muy fuerte, hermano. Si yo la predico, usted se va, de verdad. Porque hay momentos en que creemos que estamos actuando en nombre de Dios, y eso es mentira. No estamos actuando en nombre de Dios ni de nadie, sino en nombre propio. Pero eso es para otra predicación. Pese a todas estas oportunidades que Saúl tuvo de matar a David, David tuvo una sola para matar al rey de Israel. Y la verdad, si David mataba a Saúl, nadie le iba a decir nada. Ya estaba instalado el rumor de que Saúl estaba loco. Ya sabían que Dios había desechado a Saúl. Es más, la costumbre de la época es que si alguien venía a atacarte y tú en defensa propia asesinabas a tu agresor, no había ningún problema. Ni siquiera los hijos de David le iban a hacer algún tipo de inconveniente, de problema, porque Jonatán sabía que su papá estaba loco, sabía que era injusto que quiera matar a David. O sea, David tenía todo a favor para que mate a Saúl. Pero David entendió dos cosas. David no mata a Saúl porque entendió dos cosas. La primera, algo que se lo he dicho un montón de veces, querido Israel Querigma, pero que todavía nos cuesta trabajo aterrizar a la realidad. Entendió que el perdón no es un premio, el perdón es un regalo. Ya se lo he mencionado muchísimas veces. Uno, para perdonar, no tiene nada que ver con las emociones, nada que ver con cómo usted se sienta. Nosotros creemos que yo tengo que dejar de sentir dolor o rencor para perdonar. Pero eso es como funciona el mundo. En la Biblia es al contrario. Cuando yo decido perdonar, el perdón es la puerta que se abre para la sanidad emocional. El mundo te lo plantea al revés. Tú tienes que sanar para llegar después ¿a qué? Así no es en la Biblia. Porque el perdón no es un premio a todas las acciones buenas que tu agresor realiza. Muchos se resisten a perdonar porque esa persona, de acá, no cambia. Entendamos que el perdón que viene de Dios y que nosotros lo recibimos, no es porque nos lo hemos ganado. El perdón de Dios es inmerecido. Es por gracias a su amor que tenemos el perdón. No es gracias a nosotros. El perdón es un regalo, no es un premio. Dios nos regaló el perdón. David perdona a Saúl, que lo intentó matar un pocotón de veces. Pero no solamente eso entiende David. La segunda cosa que entiende David es que tenía que ver a Saúl como Dios lo ve. Para David, Saúl no era el que lo estaba intentando matar, el que lo estaba persiguiendo, el que estaba confabulando para destruirlo. No. David no estaba viendo a Saúl como lo que Saúl es. David estaba viendo a Saúl como Dios lo ve. ¿Y cómo Dios ve a Saúl? Como el rey de Israel, el ungido de Dios. Cuando tú ves a las personas como Dios las ve, es menos complejo el sanar. Mucha gente dice: no, yo ya perdoné a mis padres, yo ya perdoné a mis hijos, ya perdoné a mis hermanos, ya perdoné a mi cónyuge, pero siguen hablando mal. Les tocan la llaga. Uy, Dios mío,
les cuentan a los hijos, ay, tu padre, hoy que es día del padre, te voy a contar quién es tu padre. Yo te voy a contar. Oh, si vos te imaginas, ay, ¿qué no me ha hecho este hombre? Pero yo ya lo perdoné. Eso es mentira. Y diría mi esposa, mentira del diablo. No ha perdonado nada. Porque el perdón es la puerta que se abre para sanar. No, si yo no sano, es porque no he perdonado, porque estoy esperando que esa persona que me hizo daño haga algo para que se gane, ¿qué cosa? Mi perdón. No hemos entendido que yo tengo que regalar el perdón como Dios me lo ha regalado. Pero no perdonamos. Y pasamos los años así, diciendo, creyendo que perdonamos a los hermanos, perdonamos a los padres, perdonamos a la iglesia, hermanos de la fe que nos traicionaron, que nos abandonaron. Pasamos la vida creyendo que perdonamos a otras iglesias que nos trataron tan mal. Pasamos la vida creyendo que perdonamos a pastores que no nos cuidaron, que solamente nos buscaron para sacarnos plata. Y pensamos que hemos perdonado, pero seguimos murmurando, seguimos comentando, seguimos chismeando. Si eso pasa es que no hemos sanado, porque no hemos perdonado. Cuando tú decides otorgar el perdón como un regalo y comienzas a ver a las personas como Dios las ve, viene la sanidad, que puede tomar su tiempo, La sanidad no es instantánea. A ver, no como una regla. Por ahí Dios te sana de un momento a otro, el Señor lo puede hacer y listo. Pero en la mayoría de los casos de los mortales, nos toma tiempo sanar. Hay momentos que nosotros, el discurso en las iglesias es, vamos a un retiro, vamos a un encuentro, Dios te va a sanar allí. O sea, tú tienes que ir a algún evento para que Dios te sane. Ven cada domingo que aquí vas a encontrar sanidad. O sea, tú tienes que ir a un lugar para que Dios te sane. Y la sanidad depende del culto, del encuentro, del retiro, del campamento. Y por eso usted va encontrando cristianos que van de retiro en retiro, de encuentro en encuentro, de culto en culto y siguen sin sanar. Porque siguen viendo a las personas, a los agresores, no como Dios los ve, sino como uno mismo los quiere ver. ¿Me está siguiendo? Dígame, ¿estoy siendo claro? Entonces no se trata de ir a un momento de sanidad. Puede tener una experiencia bonita. Tómese los selfies que usted quiera. Está bien, ya le he dicho. Pose. Siendo libre, transformado. Ponga todo lo que usted quiera. No está mal eso. Pero eso no es sanar. La sanidad inicia cuando yo entiendo que el perdón es un regalo. Y continúa viendo a las personas como Dios las ve. Entonces yo voy a ver a mis padres como Dios las ve. Si es un padre o una madre que abandonó, Dios ve con dolor a esas personas, porque se están perdiendo de la dicha de la paternidad. Están escuchando jóvenes los centennials que no quieren tener hijos, que ni siquiera se quieren casar. El que haya esposa, bendito sea su nombre, ¡ay, el bien! En fe hablamos toda la vida. Llamar a las cosas que no son como que si fuese. Y la paternidad, después de su cónyuge, es lo más hermoso que puede pasar. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo en fe, dígalo por fe, iglesia, por fe, en fe. Sobre todo cuando los hijos son adolescentes. Aleluya, mi madre. Una mujer de Dios. Se lo reveló Dios, no yo. Un recreo tuvo en la adolescencia. 6 meses me duró la malcriada a mí. 6 meses nada más. A mis hermanos creo que todavía les dura. 6 meses a mí me duró. Entonces escuche. Usted que no quiere casarse, no quiere tener hijos, quiere disfrutar. Dios ve a estas personas, estos padres que abandonaron, con dolor, porque viven en cobardía, viven en oscuridad,
viven siendo engañados. Y cuando usted ve a esas personas, a ese padre, a esa madre que abandonó, como Dios lo ve, usted en lugar de sentir un dolor que lo atrapa, porque sí duele, pero una cosa es que duele, otra cosa es que el dolor lo atrape, usted va a sentir compasión, no lástima, compasión por ese padre y esa madre que lo abandonó. Y va a ser más sencillo o menos complejo la sanidad. Usted va a entender lo que dice Salmos 27:10. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y usted no va a guardar rencor hacia su padre o su madre que lo abandonó. Cuando usted ve a su cónyuge como Dios lo ve, usted va a entender que es una mujer que necesita de Dios. Porque tuvo traumas en el pasado probablemente. Porque no tuvo modelos a seguir. Porque tal vez la relación con sus hermanos, los hermanos de su esposa, no es del todo buena. Y creció tal vez en una situación de conflicto, de rechazo. Y usted va a ver de otra manera a su cónyuge, a su esposa. No la va a ver como usted la quiere ver. Como esa mujer brava. Lo digo fuera de broma. Esto es una realidad. Como una mujer insegura, como una mujer que solamente lo fiscaliza, lo grita, lo acusa. No, usted va a ver a esa mujer como alguien que necesita de Dios y que necesita que Dios se muestre a través suyo, querido esposo. Cuando usted ve a su esposo, querida dama, como Dios lo ve, usted va a entender que ese hombre tal vez no tuvo un padre, un modelo a seguir. No tuvo una figura espiritual. Tal vez tuvo una figura laboral, un papá que le enseñó a trabajar, que le enseñó a estudiar, pero no le enseñó a tratar bien a una mujer porque era un padre machista. Cuando usted ve a su cónyuge como Dios lo ve, usted va a entender que ese hombre anduvo solo, caminó solo, que solamente lo buscaban para pedirle favores. O va a entender que ese hombre nadie le prestaba atención porque caminaba solo por la vida, solo con la soledad, solo, simplemente solo. Usted va a entender que ese hombre se crió en un entorno donde había alcohol, por eso que es borracho. Y no estoy diciendo esto para que le alcahuetee la borrachera, le estoy diciendo esto para que su trato, querida dama, hacia ese esposo sea con la compasión que David le tuvo a Saúl. Tal vez, queridos padres, necesitamos ver a nuestros hijos como Dios los ve. Sí. Tal vez nuestros hijos son el vivo reflejo nuestro. Y usted no tuvo la intención de hacerle daño a sus hijos. Quiero pensar que es así. Pero vieron su ejemplo, vieron su comportamiento, vieron su conducta y sus hijos reaccionan, tratan, actúan, responden como usted trató, reaccionó, actuó durante el crecimiento de sus hijos. Y sus hijos chiquitos estaban viendo todo eso. Siempre decimos que los niños son, ¿qué cosa? Una esponja. ¿Y de dónde cree que absorben más los niños? De los padres. Un padre ausente o un padre presente que solamente o la mayoría del tiempo trataba mal, que sus primeros recursos para disciplinar era el golpe. Entonces, cuando usted comienza a ver a sus hijos como Dios los ve, no los ve como, oye, que eres malcriado, cabeza de pollo, que oye, ¿qué te pasa? Mi hijita, tú eres hija de Dios. Sí, pero está más apartada que Adán en el día de la madre. Alejadísima. Tal vez algún día aceptó al Señor, pero el Espíritu Santo está escondido en un rincón bien contristado. Y están reaccionando como uno reacciona. Y usted ve a sus hijos como Dios los ve, porque se da cuenta ahí que usted tal vez no ha dado el mejor ejemplo como papá o como mamá.
Se da cuenta que usted pasó más tiempo trabajando, sí, con la linda intención de darle un pan, un techo a sus hijos, pero con el terrible daño de la ausencia del padre y de la madre. Cuando usted ve a sus hijos como Dios los ve, usted tiene compasión por sus hijos. Así que, querida iglesia Querigma, yo no te vengo a decir, conquista tu Goliat. Esta predicación usted la escucha en todos lados, puede verla en YouTube. Gana tu Goliat, conquista. No le vengo a decir eso. Yo no le vengo a decir que usted tiene que vencer a su Goliat. No. Eso por más de 30 años nos han dicho. Yo le vengo a decir esta tarde de parte de Dios: perdona a tu Saúl. Perdona a tu Saúl. Perdona a ese Saúl llamado papá o mamá. Perdona a ese Saúl llamado hermano, hermanas. Perdona a ese Saúl llamados hijos. Si usted, padre de familia, siente que sus hijos lo han abandonado, si siente que ya lo toman como un estorbo, perdona a Saúl, a tus hijos. Le digo, cónyuge, esposa, perdone a su esposo, a ese Saúl que está loco, desequilibrado, que confunde la voz de Dios. Perdone a ese Saúl. Esposo, perdone a su Saúla. Perdone. De repente también le lanza, no una lanza, sino un plato, un sartén, una asa. Perdónela. Perdone a su Saúl. Y miren, uno puede alejarse de las personas que le hacen daño. De hecho, cuando la vida peligra, se recomienda que uno salga de ese lugar. Como David huyó de Saúl. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de David? Que David, cuando huyó, no estaba diciendo pues a los cuatro vientos: oye, yo salí de ahí porque esa man está mal. Esa man, la verdad que está una reverenda loca histérica. No, usted no vio a Saúl diciendo: no, amiga, yo salí porque ese hombre, ay Dios, ese hombre es el diablo. Mira, si tú quieres conocer el diablo, visita a mi marido. Ahí está, le falta el rabo, la cola, porque el trinche ya lo tiene. Ahí los cachos también, los cachos no. Una dama. Anda. Los padres dicen: yo dejé a mis hijos allá con la tía, porque esos manes son la reencarnación del anticristo, por Dios. Yo creo que ya viene el Armagedón. Mis hijos van a estar al frente del ejército. David no hizo eso. David, cuando huyó, si usted lee la historia, David decía: yo no entiendo por qué Saúl me hace esto. Yo no entiendo por qué el rey quiere matarme. David nunca dejó de ver a Saúl como Dios lo veía. Entonces, si su vida peligra, sí, salga, pero no vaya comentando, murmurando, chismeando. Muchos lo hacen por WhatsApp. Hacen grupos solamente para comentar. Cuenta el chisme, cuenta. ¿Qué pasó? Cuenta. Pero cuenta bien. Manda audio, no importa que sean largos, pero cuenta. Muchos necesitan que les pongan como regla: mira, aquí no vamos a chismear ni a comentar nada de nadie, porque son personas que no han sanado, pero tienen al Cristo en la boca. Tienen años en el evangelio. Dicen que han perdonado, pero no han sanado ciertamente. Entonces usted puede salir de un lugar donde le están dañando, lo están destruyendo, pero aun cuando uno huye, puede sanar. Porque para sanar uno tiene que entender que el perdón, ¿qué cosa es? Y qué no es el perdón. No es un premio. Y ese perdón te abre la puerta para sanidad. ¿Y cómo tú sanas? Cuando ves a las personas como Dios las ve. Muchos quieren los aplausos por matar a Goliat, pero pocos asumen el desafío
de perdonar a Saúl. Todos queremos contar nuestro testimonio de cómo derrotamos al Goliat de la adicción, al Goliat del divorcio, al Goliat de la soledad, del resentimiento. Queremos, bravo, ¿quién vive? Cristo a su nombre, gloria, y el pueblo, victoria. Pero muy pocos quieren asumir el desafío de perdonar a Saúl. Le comento algo y termino con esto. ¿Usted sabe quién fue el que venció a Goliat? ¿Quién fue el que venció a Goliat? Dios. David dijo: tú vienes ante mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El mérito no es suyo por ganar a Goliat, es de Dios. Los aplausos no son suyos por matar a Goliat. Los aplausos son de Dios. Por eso no nos dicen: celebramos a David como el pueblo le celebró, y pensamos que esa es la manera correcta. Pues no, el mismo David dijo que él viene en el nombre de Dios y que le dice a Goliat: Jehová te ha entregado en mis manos. No es usted. Si usted ha ganado su Goliat, no es usted. Sépalo, entiéndalo. Es Dios. La historia de David y Betsabé no fue David. Leemos el Salmo 51. Ay, qué lindo David, cómo se arrepintió, así hay que arrepentirse. No. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios manifestada en la vida de David. Debido a la misericordia, el perdón de Dios, es que David escribe el Salmo 51. Pero escuchamos la historia de David y de Betsabé y decimos: Dios tiene algo para ti, Dios quiere perdonarte, tienes que levantarte, tienes que buscar tú. Esto lo prediqué la semana pasada, creo. Y el jueves hice un estudio bíblico sobre el pelagianismo, la propuesta de Pelagio de que la capacidad del hombre es suficiente para acercarse a Dios sin la intervención de Dios. Ve el estudio bíblico. Vea, este jueves que pasó estamos viendo de las herejías y estamos descubriendo que hay harta herejía metidas en la iglesia. Hartas herejías. Entonces, no fue David, fue Dios el que le perdona, el que le otorga la gracia, el que lo confronta. Pero el perdonar a Saúl fue decisión de David. Dios le había puesto en bandeja de plata a Saúl para que David lo matara. Dios le dijo a David: ahí está, desquítate. Pero Saúl es el que decide perdonar la vida al rey ungido de Jehová. Pero seguimos prefiriendo los aplausos de Goliat, aplausos que no nos corresponden. Elegimos los aplausos de Goliat y le huimos al desafío de perdonar a nuestro Saúl. Pues, querida Israel querigma, la palabra que Dios te trae esta mañana no es conquista tu Goliat, sino perdona a tu Saúl. Tú puedes tener 1001 oportunidades para caerle encima a Saúl, a tus hijos, a tus padres, a tu cónyuge. Tienes 1001 oportunidades para cantarle sus 4 verdades, para reclamarles. Pero tendrás una sola oportunidad para perdonarlo. David se dejó tentar por las circunstancias. Dice el texto que le cortó el borde de la capa y aún así se sintió indigno, se sintió miserable, porque estaba actuando por su carne, estaba queriendo hacer lo que el mundo le decía que había que hacer. Finalmente David deja escapar a Saúl. Iglesia, perdona a tu Saúl.
El perdón es un regalo, no es un premio. Esto está aquí en su mensaje para que no se lo olvide. Y si a usted no le gusta el papel, tómele una foto, por favor. Grábelo en la nube. Dos cosas que hizo David para perdonar a Saúl es entender que el perdón no es un premio, es un regalo. Y vio a Saúl como Dios lo ve. Entienda, por favor, y discúlpeme que le diga esta expresión. Entendamos que no es que hay que sanar primero, sentirse bien para de ahí perdonar. Eso lo dice el mundo. Deje allá que se den contra la pared, porque pasan buscando sanidad toda la vida lejos de Dios y nunca perdonan. También sabe qué es lo que te dice el mundo, que el tiempo cura. Otra mentira del diablo, y nosotros se la compramos. Y no sanamos, nos hirieron, nos lastimaron, abusaron de nosotros y no sanamos. Nos tocan, nos meten el dedo en la llaga y uno se transforma porque no hemos perdonado al Saúl, al agresor, al que intentó matarnos varias veces. ¿Y Saúl cambió? No. Se terminó matando. Saúl se suicidó y junto a él todos sus hijos. Saúl nunca cambió. Y es que el perdón, querida iglesia, no es para beneficio del agresor. La sanidad no es para beneficio del agresor, para beneficio nuestro. Para beneficio nuestro. Y no solamente esto. Cuando Saúl iba a salir de la cueva, una vez que David le perdona la vida, dice la historia bíblica, que David le dice a Saúl que pudo haberle matado y no lo hizo. Y Saúl le pidió algo a David, increíble. El que lo quería asesinar ahora le está pidiendo un favor. Qué sinvergüenza. Le dice Saúl a David que no vaya a tocar a ninguno de sus hijos ni de su descendencia. Y se firmó un juramento entre Saúl y David, porque David le juró que nunca iba a tocar a su descendencia. Y años después, David cumplió su juramento, no con los hijos de Saúl, porque todos murieron, sino con su nieto. Pero esa es historia para el próximo domingo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta historia que la hemos escuchado, pero más la hemos escuchado como una clase, tal vez como un estudio bíblico, pero no como una reflexión, Señor. Porque más prestamos atención a David y Goliat, a conquistar nuestros miedos, nuestros temores. No importa cuán grande sea el problema, nos dicen, Dios es más grande. Hemos prestado más atención a David y Betsabé y cómo tu amor y tu gracia recibió a David. Oh, y cómo queremos también nosotros eso. Ay, disfrutar de tu perdón, Señor. No hemos entendido que tú eres el que hace eso. Nosotros solamente recibimos. No hemos entendido, Señor, que tú eres el que obra totalmente allí. Nosotros recibimos. Nos hemos olvidado del desafío de perdonar a nuestro agresor, al asesino, al violador, al insistente, al que nos frustra, al que nos genera resentimiento, al que nos abandonó. Nos hemos olvidado del desafío de perdonar a aquel que nos insultó, que nos manipuló, que nos engañó, que nos traicionó. Nos hemos olvidado, Señor, de aceptar el desafío de perdonar a aquel que nos hizo daño. Señor, y hoy
No queremos los aplausos por matar a Goliat, porque esos son tuyos, Padre. Esa gloria, esa honra es tuya, Señor. Queremos, Padre, asumir el desafío de perdonar a nuestro Saúl. Sí, tal vez la gran mayoría aquí tiene a su propio Saúl al cual perdonar. Sus padres, sus hermanos, hermanas, sus hijos, sus nietos, algún jefe o ex jefe, algún compañero o ex compañero de trabajo. Todos tenemos, o la gran mayoría tenemos a un Saúl al cual perdonar. Tal vez algún pastor, alguna iglesia hermana. Todos tenemos, Señor, el desafío de perdonar a nuestro Saúl. Señor, y tenemos el ejemplo de David en esta parte. Recuérdanos siempre en la práctica que el perdón no es un premio, es un regalo. Que así como nosotros hemos recibido tu perdón, no por nuestros méritos, sino por los tuyos, ayúdanos a otorgarlo a los demás, así no se lo merezcan. Porque el perdón es un regalo, no es un premio. Y guíanos siempre, Espíritu Santo, a ver a nuestro agresor, porque nunca va a dejar de ser el agresor. Siempre va a ser la persona que nos lastimó, que nos ofendió, que nos traicionó, que nos abandonó. Guíanos siempre, Señor, a verlo como tú lo ves. Una persona que está perdida, desorientada, una persona que necesita de ti. Ayúdanos a tener compasión, Señor, por nuestro Saúl y no levantar nuestra mano en contra de esta persona. Ya dejar de insultarlo, atacarlo, ofenderlo, tratarlo mal. Ya dejar, Señor, de tener ese rencor en nuestra vida. Rencor que a la única persona que destruye es a nosotros mismos. Hoy, Espíritu Santo, ayúdanos a aceptar el desafío de perdonar a nuestro Saúl, porque los aplausos por matar a Goliat son solo tuyos. Gracias, Señor.